El simbolismo de Ganesa. Ganesa es mitología. Yo no creo en la existencia de Ganesa. Ahora vamos a hablar de las enseñanzas místicas que podemos aprender de Ganesa. Ganesa es reconocible por su cabeza de elefante, sus 4 brazos y su barriga prominente. Él en la India es el patrón de las artes y las ciencias. Pero ¿cuál es el significado espiritual y místico de Ganesa? Para eso vamos a tener que centrarnos en el Buddhi, en el hinduismo. El Buddhi es el intelecto o la capacidad de discernir que tenemos las personas. Y esto está ampliamente ligado a Ganesa, si entendemos que Ganesa representa el Buddhi o el intelecto. Vamos a verlo con la historia mitológica de su nacimiento y después vamos a analizar la interpretación mística que se le puede dar a esta historia. Según la mitología, todo comienza cuando Parvati, la esposa de Shiva, esculpe a Ganesa con el barro y le da un soplo de vida. Aquí ya tenemos un matiz importante, porque recordemos que Shiva y Parvati representan al Purusa y la Prakriti, a Dios y a la materia. Prakriti representa en específico el mundo material y es a través de este entendimiento que comprendemos la historia del nacimiento de Ganesa y su cabeza de elefante. Entonces se nos dice en esta historia que Parvati, que en esta historia es la Prakriti, sin la ayuda de Dios, porque Shiva no formó parte de la concepción del niño, engendró a un hijo. Y a este hijo lo engendró sin la ayuda de Dios. Obviamente, todo es alegoría, es imposible que absolutamente nada se cree sin la voluntad de Dios. Todo en este mundo, hasta cada uno de los átomos, está creado de alguna manera por la voluntad de Dios. Pero la historia de Ganesa, que es mitología, es una representación simbólica que nos permitirá entender mejor a Ganesa como representación del Buddhi. Entonces se nos dice que, durante los primeros años de vida, Ganesa tenía la cabeza normal de un ser humano. Ganesa se dedicaba a cuidar a su madre Parvati y no conocía la existencia de su padre Shiva. ¿Qué se nos está diciendo aquí? Se nos está explicando que Ganesa era un ser únicamente creado por la materia, sin la participación de Dios. Que tan solamente se dedicaba a cuidar de su madre, o sea de la Prakriti. Ganesa era una criatura creada por la materia que únicamente se dedicaba a cuidar a la materia. ¿Y a quién no conocía? No conocía a su padre, no conocía a Dios. Únicamente conocía a la materia y no sabía de la existencia de Dios. Entonces la historia continúa diciéndonos que un día Shiva fue a ver a Parvati. Y que en aquel momento Parvati se estaba dando un baño, por lo que Ganesa, que cuidaba de su madre y no sabía quién era su padre, no reconoció a Shiva y no le dejó pasar. Y Shiva, al ver que Ganesa no le dejaba pasar, lo que hizo fue cortarle la cabeza al niño e ir a ver a Parvati. Sí, sé que es una historia brutal, como muchas de las historias que hay, y como también son brutales las historias del Antiguo Testamento. Recordad que estas historias fueron escritas en el mundo antiguo y que entonces las personas eran más brutales de lo que hoy en día en el mundo moderno lo somos. Por lo que las personas modernas, cuando leemos estas historias, tenemos que entender que en aquellos tiempos eran más brutales que nosotros, y no debemos juzgarles, tan solamente aprender las lecciones que nos da la obra. Lo mismo pasa con los cuentos clásicos europeos. Si tú lees las historias originales, por ejemplo, de Pinocho, La Sirenita o La Cenicienta, son historias brutales y salvajes, súper oscuras, pero nosotros, los seres humanos modernos, nos quedamos con las enseñanzas que nos dan estas historias y su moraleja. Lo mismo hacemos con las historias del Antiguo Testamento, porque vamos a ser claros, el Antiguo Testamento, con todos mis respetos, no es un libro histórico. Las historias que nos cuenta el Antiguo Testamento no sucedieron de verdad, son historias brutales y salvajes, pero sagradas y dadas por la inspiración de Dios, que al leerlas tenemos que sacar las poderosísimas enseñanzas espirituales que nos dan. Yo leo en esos términos al Antiguo Testamento y para mí el Antiguo Testamento o Torá de los judíos es un libro sagrado inspirado por Dios. Pero no me quedo con la literalidad de los argumentos dados ahí, sé que son historias ficticias y crónicas mitológicas mediante las cuales, con un análisis dado desde el entendimiento y el discernimiento, podemos sacar enseñanzas brutales de carácter espiritual. Y lo mismo que pasa con estas historias, es la misma manera en la que debemos interpretar las historias mitológicas del hinduismo. Yo no creo que los Puranas sean libros históricos, tampoco creo que el Ramayana o el Bhagavad Gita sean textos históricos reales. Para mí son épicas sagradas dadas por inspiración divina a la mente de los autores, para que estos autores, que eran santos, nos transmitieran las historias de un Dios que nos era incomprensible.
Entonces podemos aprender muchísimo sobre Dios a través de estas enseñanzas que nos dan estos libros. Yo tengo el Bhagavad Gita como libro sagrado. Pero no nos podemos quedar atrapados en el mito porque flaco favor le estamos haciendo a Dios y flaco favor nos estamos haciendo a nosotros mismos en nuestra vida espiritual. Quedarnos en el mito que nos da la mitología es como quedarnos en el mito de defender que Adán y Eva fueron reales. Una tontería contra la razón humana. Quedarnos en el mito es también quedarnos en la materia. Es también quedarnos atrapados en la mentira de la Prakriti. Y es hacer idolatría de símbolos que deberían servirnos para acercarnos y alabar a Dios. Así que estos textos siempre hay que leerlos con discernimiento, devoción y entendiendo que fueron escritos en otra época más antigua. Y de discernimiento es precisamente de lo que trata la figura de Ganesa. Ganesa representa el discernimiento. Pero volvamos a la historia mitológica. Hemos dicho que Ganesa no reconoció a Shiva, y Shiva, al no dejarle pasar, le cortó la cabeza. El cuento sigue diciéndonos que después de decapitarle, Shiva fue a ver a su esposa Parvati que Parvati, al ver el arma ensangrentada de Shiva, entendió lo que había pasado y entró en furia. Y Shiva, para calmarla, decidió arreglar lo que había sucedido resucitando a Ganesa, pero a la hora de resucitarlo usó la cabeza de una cría de elefante para sustituir su antigua cabeza. Hay muchas versiones diferentes de donde Shiva sacó la cabeza de elefante, pero aquí lo que importa es saber que Shiva reemplazó la cabeza del niño con la cabeza de un elefante y lo devolvió a la vida en un segundo nacimiento. Y así es como Ganesa tuvo la forma con la que hoy todos le conocemos. ¿Pero por qué un elefante? El elefante es un símbolo. Dentro del mundo animal, el elefante es uno de los animales más inteligentes que hay. Por lo que el elefante es un símbolo de sabiduría y es ahí donde recibimos la enseñanza espiritual sobre él. Segundo nacimiento de Ganesa. Recapitulemos para entenderlo, hemos dicho que Parvati, la materia, engendró a un hijo sin la ayuda de Dios, y que este hijo era únicamente fruto de la materia y solo se ocupaba de cuidar a su madre, la materia, mientras no conocía a su padre, que era Dios. De hecho, el niño, al ver a Dios, no lo reconoció como su padre, y en vez de dejarlo pasar, se enfrentó a él para proteger la materia. Esa criatura a la que llamamos Ganesa era una criatura únicamente de la materia. Representaba nuestros sentidos y nuestra carnalidad, era la representación más animal del ser humano. Entonces lo que hizo Dios fue decapitar su cabeza animal, su mente inferior víctima de los 5 sensatos y de su carnalidad, y sustituirla con una cabeza que no era de la materia, sino dada por Dios. Porque Dios le dio la cabeza de elefante para sustituir a la antigua cabeza. Y esta cabeza que le dio es una cabeza de discernimiento e inteligencia para conocer a Dios. Por lo que en Ganesa tenemos un hijo de la materia, al que Dios le da una nueva cabeza espiritual con la capacidad de ver y entender a Dios. Por un lado, podemos entenderlo como la diferencia entre los humanos y los animales. Yo amo a los animales y soy animalista, pero los seres humanos tenemos un intelecto superior al de cualquier animal. Los griegos dirían que nosotros tenemos logos. O sea, logos en la filosofía griega se traduce como inteligencia o razón, y es el logos lo que nos diferencia de los animales. Los animales son seres vivos, con sentimientos y con una consciencia tan respetable como la nuestra. Pero los animales, en un sentido espiritual, para mí no tienen libre albedrío porque son víctimas de sus sentidos. Son la carnalidad en estado puro y son víctimas de sus instintos más bajos. Un animal se preocupa por comer, dormir, recibir cariño, reproducirse y evitar lo malo. Están impulsados por la carne, y bajo mi entender, un animal nunca va a hacerse las preguntas sobre lo abstracto y lo conceptual como nos las haríamos nosotros los seres humanos. O sea, un ser humano puede tener autocontrol. Un ser humano puede decidir cuándo se mueve por un impulso y cuándo no se mueve por un impulso. Un ser humano se puede sentar a aprender cosas intelectuales que no satisfacen nuestros instintos primarios. Por lo que un ser humano frente a sus instintos tiene la potestad de escoger entre hacer o no hacer. Tiene libre albedrío para escoger cómo se comporta. Y todos los seres humanos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Por el contrario, los animales son como bebés, son víctimas de sus impulsos y se dejan llevar por la carne. No tienen la capacidad de discernimiento que tenemos los seres humanos como para ejercer el libre albedrío. La historia de Ganesa para mí es la misma historia de Adán y Eva en el paraíso mordiendo la manzana del conocimiento, pero a la inversa. O sea, podemos comparar la historia de Adán y Eva y ver que nos enseña exactamente el mismo proceso que vivió Ganesa, pero a la inversa. Por lo que es interesante, espiritualmente hablando,
Entender las dos historias y compararlas para comprender el significado espiritual. En la historia de Adán y Eva tenemos lo contrario a Ganesa. Adán y Eva eran criaturas esculpidas en el barro por Dios. ¿Veis la diferencia? A Ganesa lo esculpe su madre, la materia en el barro. Y Adán lo esculpe su padre Dios en el barro. Por lo que Adán y Ganesa son el simbolismo de un mismo proceso espiritual. Adán y Eva habían sido creados por Dios y se nos dice que ni tan siquiera habitaban en el mundo de la materia, porque estaban en un lugar espiritual llamado el Jardín del Edén. Un paraíso. Pero en ese paraíso Adán y Eva no tenían libre albedrío, pero no porque fueran como animales, sino que, por el contrario, no tenían libre albedrío porque eran demasiado espirituales. Vamos a decir una verdad, cuanto más cerca de Dios estamos, menos libre albedrío tenemos. Dios es soberano y nada ocurre si no es por voluntad de Dios. Cada uno de los átomos y cada uno de los seres humanos se comportan según la voluntad de Dios. Y lo que hace Dios para darnos libre albedrío es generar la ilusión de que Él no está presente y que todo se mueve, de manera orgánica como seres independientes que somos. El libre albedrío es una ilusión que Dios nos da para darnos libertad. Y cuanto Dios está menos presente, más libre albedrío hay porque estamos bajo la ilusión de no ver a nadie controlando lo que sucede. Y por el contrario, cuanto más presente está Dios, menos poder tiene la ilusión de que no hay Dios y, por ende, hay menos libre albedrío. Estar en plena conexión con Dios es perder tu libre albedrío y caer en la evidencia de que cada uno de los movimientos y pensamientos que tenemos están movidos por otro ser. Y eso es lo que les pasaba a Adán y a Eva en el paraíso, que estaban tanto bajo la presencia de Dios, que no tenían libre albedrío ni noción de lo que estaba bien o lo que estaba mal. Simplemente eran esclavos del Señor, y quien crea lo contrario es porque no ha entendido a Dios. Ni un solo movimiento de lo que ocurre en este mundo escapa de la voluntad de Dios. Ver a Dios en estado puro es perder el libre albedrío y darse cuenta de que estás siendo controlado como un autómata por otro ser. Y eso mismo les ocurría a Adán y Eva, que no eran libres. ¿Y qué ocurrió? Que la serpiente les tentó con el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. A este bien y el mal, en el hinduismo lo llamamos dharma y adharma. O sea, era el fruto del discernimiento, el fruto que les permitía entender que había cosas que estaban bien y cosas que estaban mal, por ende, poder decidir entre actuar de una manera u otra. Por eso ese fruto les daba libre albedrío. ¿Y quién les tentó? La serpiente, pero hemos dicho que nada ocurre sin la voluntad de Dios y que Adán y Eva, al ser seres en un estado espiritual, no tenían libre albedrío y solo hacían la voluntad de Dios. Además, Dios simbólicamente, porque esto es tan solamente un cuento místico, es quien puso el árbol en aquel jardín del Edén. Por lo que nada ocurrió fuera de la voluntad de Dios. La serpiente tentando era Dios, el árbol lo había puesto Dios, y Adán y Eva eran esclavos de Dios sin libre albedrío que actuaban según la voluntad de su Señor. Por lo que no fue un pecado original, como dijo Jesucristo en los Evangelios: nadie tiene la culpa de mi crucifixión excepto el Padre. Porque todo ocurre mediante Dios. Nada en este mundo ocurre si no es por voluntad de Dios, hasta lo malo ocurre porque Dios ha querido. Y el libre albedrío es tan solamente una ilusión que nos da Dios para que podamos disfrutar o sufrir con nuestra libertad. Y ese libre albedrío, que es una ilusión, es lo que les dio Dios a Adán y a Eva cuando les hizo morder el fruto por medio de la serpiente. En este cuento sagrado espiritual que llamamos el Génesis. Y al morder el fruto que les permitía entender lo que estaba bien y lo que estaba mal, Adán y Eva consiguieron el discernimiento y con el discernimiento cayeron en la ilusión del libre albedrío y, por ende, según los cristianos, consiguieron el pecado original. Pero el pecado original es tan solamente el libre albedrío de poder escoger entre el bien y el mal. Y eso nos lo da el discernimiento de actuar bien o actuar mal. En esta ilusión del libre albedrío somos libres. Y por eso, a mi entender, los animales no tienen libre albedrío. Al menos no en el sentido tan puro como sí que lo tenemos los seres humanos. Porque a los animales les pasa lo contrario que a Adán y Eva. Si Adán y Eva estaban en un lugar espiritual como seres espirituales sin libre albedrío, porque de tan cerca de Dios que estaban sometidos a la voluntad de Dios. Por el contrario, los animales están demasiado atrapados en el mundo de la carne y la materia. Son demasiado esclavos de sus pasiones y no tienen un auténtico discernimiento de saber lo que está bien o mal. Quiero decir, puede que incluso los animales puedan intuir qué es lo bueno y qué es lo malo, pero no son responsables de sus acciones. Son como los niños pequeños.
Seres sin demasiado desarrollo que se mueven por sus ideas de bombero y que cuando actúan mal hay que perdonarlos. Porque todos sabemos que no son plenamente responsables como si lo sería un ser humano. Esa es la diferencia entre una persona adulta y un niño o un animal. Cuando un niño se porta mal, no culpamos normalmente al niño directamente, sino que a los que culpamos es a la educación que les han dado los padres. Cuando un perro se porta mal y destroza algo, no culpamos directamente al animal, sino que responsabilizamos al dueño. Porque los animales y los niños, incluso aunque puedan intuir lo que está bien y lo que está mal, no tienen el discernimiento necesario para ser plenamente responsables de sus acciones. En cambio, cuando un adulto hace algo malo, nadie culpa a otra persona. La responsabilidad recae directamente en el adulto que se ha comportado mal. Porque una persona adulta es plenamente responsable de sus acciones y es plenamente consciente de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y eso es el libre albedrío, el logos que tenemos los seres humanos, o el intelecto al que llamamos en el hinduismo buddhi, o el discernimiento que nos permite elegir entre una cosa o la otra. Vamos, en resumidas cuentas, lo que llamamos en todas las culturas el sentido común. Y eso mismo es lo que les da Dios a Adán y Eva cuando muerden el fruto prohibido. Ese libre albedrío que los sumerge en la ilusión de que las cosas no están controladas por Dios y los arrastra al mundo de la materia, donde empiezan a ser como animales, pero con libre albedrío y discernimiento. Y con Ganesa pasa exactamente lo contrario. Ganesa, como fruto de la materia que era, no tenía libre albedrío porque era un esclavo de sus pasiones y no conocía, ni podía conocer a Dios. ¿Sabéis cuál es la otra gran diferencia entre los seres humanos y los animales? Dios. En el reino animal no hay espiritualidad, ni tampoco hay religiones que adoren a Dios. Tan solamente hay un mundo movido por los instintos y la supervivencia. Solamente los seres humanos tenemos espiritualidad. Solamente los seres humanos somos capaces de hablar o intuir a Dios como una realidad. Y esto viene de nuestro discernimiento, logos, buddhi o como lo queráis llamar. El intelecto del ser humano es el que nos permite ver y conocer a Dios. Y eso es el discernimiento que tienen Adán y Eva después de descender al mundo material y lo que les diferencia de los animales, y por eso podían seguir relacionándose con Dios desde su libre albedrío. Y eso mismo es lo que le faltaba a Ganesa cuando tan solamente había sido creado por la materia. No tenía el logos o el buddhi necesario como para saber que su padre era Dios, ni mucho menos para reconocerlo. Él solo se ocupaba de cuidar a su madre, la materia. E igual que en la versión abrahámica, Dios les dio a Adán y a Eva el fruto prohibido para que pudieran adquirir el discernimiento. En la historia de Ganesa, Shiva decapitó a Ganesa, cortando su cabeza animal, aunque era de forma humana, cortando su cabeza víctima de los sentidos materiales y sin discernimiento, y sustituyéndola por una cabeza dada por Dios. La diferencia entre el antes y el después es que antes Ganesa tenía una cabeza que le había dado su madre la materia, y después Ganesa tiene una cabeza que le ha dado su padre Dios. En cuanto a la forma del elefante, como hemos dicho, es tan solamente un símbolo de sabiduría. Pero representa el discernimiento o buddhi que le da Dios al ser humano, para que deje de ser un animal y se convierta en un ser también espiritual. ¿Y por qué es importante el discernimiento? Hay un mantra en el antiguo cristianismo que nos dice, fides et ratio, que en latín significa fe y razón. Esta fe y esta razón son explicadas como las dos alas de un pájaro. Nosotros, el místico, somos el pájaro y nuestro objetivo es alzar el vuelo hacia Dios. Entonces, para volar tenemos dos alas. La primera es la fe. Sin fe no hay bhakti yoga, sin fe no hay devoción a Dios. Por lo que en la mística la fe en Dios es algo primordial para que podamos seguir avanzando. La fe es la más importante. Esto es muy importante entenderlo. Puedes ser la persona más humilde del mundo. Puedes no haber leído esto o aquello, yo no he leído muchas cosas, pero si vas por el camino de la fe en Dios, entonces vas por el camino de la verdad. No importa la religión que sigas, lo primero y más importante es tener fe en Dios. La fe es el fundamento básico de la devoción. Pero cuando hay fe sin entendimientos, corremos el riesgo de ser víctimas de la mitología o la superchería. Sin entendimiento podemos caer en la idolatría del relato y no enfocarnos espiritualmente en lo que de verdad importa. Por eso la razón es importante. Fe y razón. El místico es como un equilibrista que hace equilibrios por un lado para mantenerse en la verdad de Dios, y por el otro lado intenta no caerse en la mentira de la fantasía. Hay muchos que caen en la fantasía y se pierden en la mística sin llegar nunca a nada.
Por eso mismo necesitamos la razón para mantener este equilibrio, que nos permita vivir nuestra espiritualidad sin caer en tonterías. Y esta razón es el discernimiento. Y a este discernimiento es a lo que en el hinduismo llamamos buddhi. Y Ganesa como símbolo en última instancia representa al buddhi o el discernimiento necesario para conocer a Dios. Si Shiva es el Purusa y Parvati es la Prakriti, Ganesa representa el intelecto o discernimiento que desde la materia nos permite conocer a Dios. Si te ha gustado este vídeo no olvides darle a like y suscribirte, tienes mucho más contenido en el canal. La mística de Ganesa y el ritual del bautismo. Hemos hablado de cómo a Ganesa su padre Shiva le cambió la cabeza sensorial producto de la materia por una cabeza dada por Dios que representa la sabiduría, discernimiento o buddhi para conocer a Dios. Yo, como judeocristiano, a este buddhi lo llamo logos, y lo equiparo con el logos griego. Es mi propia interpretación personal de cómo entiendo yo al buddhi y creo que es la interpretación correcta por la que podemos entender lo que significa el concepto buddhi en Occidente. Ahora vamos a comparar esa parte de la historia, cuando Dios le da la nueva cabeza espiritual a Ganesa, con uno de los episodios y rituales más místicos de Occidente para ver que en esencia simbolizan lo mismo. En el cristianismo tenemos el bautismo, que es un ritual de iniciación que practican los cristianos tras su conversión para convertirse en hijos de Dios. Los católicos practican este bautismo en la infancia, muchos protestantes practican este bautismo en la adultez. El ritual en su esencia es el mismo y simboliza el bautismo de Jesús por manos de San Juan Bautista en el río Jordán y el comienzo del ministerio de Cristo en su vida pública. Pero la historia de Ganesa, el hecho de cómo Shiva le da una nueva cabeza de elefante y lo resucita de nuevo, está ampliamente ligado al ritual espiritual del bautismo. Jesucristo dijo que nadie que no hubiera nacido de nuevo entraría en el reino de los cielos. Lo que hace Ganesa en esa historia mitológica es morir y nacer de nuevo. O sea, tiene un primer nacimiento producto de la materia, que es cuando su madre lo crea a partir del barro, y como nosotros representa el primer nacimiento que tenemos del vientre de nuestra madre. El parto animal por el cual nacemos. De la misma manera, el Ganesa niño representa también el niño sin discernimiento. Hemos dicho que cuando un niño hace algo malo, nosotros no solemos culpar al niño, sino que a quienes culpamos es a los padres y la mala educación que le han dado al niño, mientras que, por el contrario, cuando un adulto hace algo malo, a quien culpamos es al adulto, porque es plenamente responsable de sus actos. Por lo que los niños, aunque tengan conciencia y entendimientos, no son plenamente responsables de sus acciones, porque no tienen el discernimiento o buddhi necesario para ser responsables de sus actos. Por lo que Ganesa, antes de tener la cabeza de elefante, representa al niño o el adulto que solo ha nacido de su madre y no tiene el intelecto necesario como para conocer a Dios desde su discernimiento. Mientras que Ganesa, tras ser decapitado y que Shiva le ponga una cabeza de elefante, simboliza el segundo nacimiento espiritual, o el paso del niño al adulto con el intelecto o discernimiento necesario para conocer a Dios. Por lo que la historia de Ganesa está plenamente vinculada, en lo espiritual, al ritual del bautismo cristiano y a su simbolismo. Para entenderlo, hemos de enfocarnos ahora en la mística de San Pablo. San Pablo es uno de los grandes padres de la mística cristiana y sus epístolas son sabiduría espiritual en estado puro. Y en esas epístolas nos habla de dos tipos de hombre. Por un lado tenemos al hombre viejo y por el otro lado tenemos al hombre nuevo. El hombre viejo representa al hombre carnal o natural sin Dios. Es el hombre que solo ha nacido del vientre de su madre y pertenece al mundo. O sea, es como Ganesa cuando es creado por su madre, que representa la materia, y solo es capaz de cuidar la materia sin reconocer a Dios. Y por el otro lado tenemos al hombre nuevo, que es el que ha nacido de nuevo y ha tenido un segundo parto espiritual, o transición espiritual de conversión. Y es el hombre que vive para Dios y tiene el intelecto como para conocer a Dios. Y en la historia de Ganesa, este segundo hombre nuevo es el Ganesa resucitado por su padre Shiva, el cual ahora tiene la cabeza de elefante, o sea, ahora tiene el intelecto o buddhi como para conocer a Dios. Por lo que la historia de Ganesa está plenamente ligada a los conceptos de hombre viejo y hombre nuevo de los que nos hablaba San Pablo y cómo es el proceso de conversión de estos hombres en el sentido espiritual. Yo, cuando hablo de conversión a Dios, no hablo de ninguna religión en particular, tú sé de la religión que quieras. Yo me refiero a la conversión entre el hombre o la mujer que no cree en Dios y el hombre o la mujer que sí cree en Dios. Esos son para mí los dos hombres de los que nos hablaba San Pablo, el hombre viejo y el hombre nuevo. ¿Y con qué ritual se da paso entre el hombre viejo y el hombre nuevo en el cristianismo? Con el bautismo.
¿Y qué representa el bautismo? El bautismo en el Antiguo Testamento está simbolizado con el diluvio universal, que viene a destruir el viejo mundo donde no había salvación porque habían olvidado a Dios, para sumergirlo en las aguas y renovarlo en un mundo nuevo que se renueva. Por el otro lado, el bautismo representa al pueblo elegido de Dios, que, guiado por Moisés, se adentra en el mar para escapar de la esclavitud del faraón y renovarse en la libertad como pueblo de Dios. Por lo que nosotros lo que simbolizamos como bautismo es un paso entre el hombre viejo sin Dios y el hombre nuevo con Dios. Por eso Jesucristo se bautizó, no porque necesitaba ser bautizado, sino porque quería enseñarnos e instituir el ritual del bautismo como rito de transición. Y yo por eso en lo personal considero que el bautismo se debería hacer de adulto, porque es una transición voluntaria de aquellos que han sido tocados por la gracia para creer en Dios. Pero respeto perfectamente a los católicos y sus sacramentos, que lo hagan como les da la gana. ¿Y qué tiene que ver esto con Ganesa? Pues Ganesa, cuando es decapitado por su padre y es revivido con la cabeza de elefante, vive un propio bautismo. Como dijo Cristo, para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Y eso mismo es lo que hace Ganesa en esta historia. Ganesa ya había nacido de su madre como hijo de la materia, y lo que hace al ser decapitado por Shiva es morir, como el mundo viejo que se sumerge bajo las aguas del diluvio, y renacer de nuevo con la cabeza o intelecto que le permite ver a Dios. Antes de renacer, Ganesa era un hijo de la materia que no era capaz de reconocer a Dios, por ende, era un hombre atrapado por sus sentidos o por su intelecto sin Dios. Era el hombre viejo del que nos habla San Pablo. Mientras que después de renacer, Ganesa ya no solo sí podía reconocer a Dios, sino que además representaba el mismo intelecto o discernimiento que nos permite ver a Dios. Y esta es la belleza de Ganesa. Así que cuando veáis una figura de Ganesa, no es necesario que creáis en un Ganesa real. Yo no creo que Ganesa exista, lo que creo es que es un símbolo o una teofanía que, al verla, nos representa el intelecto o discernimiento, buddhi o logos, que nos permite conocer a Dios y relacionarnos con Dios. Para terminar con Ganesa, voy a contar una de entre todas las historias de Ganesa que me ha parecido más interesante. La historia nos cuenta que una vez un sabio fue a ver a Shiva con un fruto de la sabiduría y Shiva decidió partir el fruto en dos y dárselo a sus dos hijos, Kartikeya y Ganesa. Pero el sabio dijo que la fruta no se podía partir en dos, por lo que solo uno de los dos hijos podía comerla. Entonces Ganesa y Kartikeya decidieron dar la vuelta al mundo. El primero que completara una vuelta al mundo se comería la fruta. Entonces Kartikeya decidió subir en su pavo real y salir volando corriendo para dar la vuelta al mundo. Pero Ganesa, con su enorme intelecto, llegó a la conclusión de que su padre Shiva, Dios, y su madre Parvati, la materia, eran el mundo entero, por lo que, en vez de salir corriendo, se limitó a dar una vuelta alrededor de sus padres. Y así se ganó la fruta del conocimiento. Es brutal. Mientras Kartikeya solo miraba el enorme mundo material y se afanaba en abarcarlo tan rápido como pudiera, Ganesa, como buen devoto, sabía que con Dios tenía suficiente y que Dios era su mundo. Por lo que, centrándose en Dios, consiguió el conocimiento que no consiguen las personas que se centran en el mundo. Y esa es la fruta del conocimiento que se representa aquí. Dios no da el conocimiento a los sabios, sino que en su poder se lo da a los humildes con un corazón roto, que son capaces de mirar a Dios y saber que el mundo, en comparación con Dios, se hace pequeño. Si te ha gustado este vídeo no olvides darle a like y suscribirte, tienes mucho más contenido en el canal. Ganesa y Vyasa. Ya entrando en datos mitológicos, a Ganesa también se le llama Ganapati, que significa Señor de los Ganas, unos seres mitológicos que están al servicio de su padre Shiva. Y a Ganesa también se le llama Ekadanta, que significa el de un solo colmillo, debido a la leyenda que nos cuenta que Ganesa transcribió los textos sagrados de la India usando uno de sus colmillos como pluma. Según la leyenda, el sabio Vyasa recitó de memoria todo el texto y Ganesa lo transcribió sin detenerse. Pero es solo una leyenda. Quien escribió esos textos, como todos los textos religiosos del mundo, fue Dios, que lo hizo mediante inspiración divina que otorgó a los autores el discernimiento como para transmitirlas historias o relatos que nos permitieran conocer al Dios vivo que nos es incomprensible. Si entramos en el concepto lila, las lilas del Señor son las obras de teatro que interpreta Dios. Interpreta estas historias con nosotros, los seres humanos, en la vida real. Y también interpreta estas historias en la imaginación de los autores con historias ficticias sagradas que, mediante el relato, nos permiten conocer la verdad de Dios.
Esas son las historias mitológicas de la India y las religiones dármicas. Esas son las historias mitológicas del Antiguo Testamento y las regiones abrahámicas. Historias de ficción que nos permiten conocer a Dios. Por ejemplo, la leyenda de Ganesa y la escritura del Mahabharata. Según la historia, el sabio Vyasa narró oralmente la historia a Ganesa, mientras Ganesa la transcribía usando su colmillo como pluma. A Vyasa también se le atribuye haber escrito o reordenado la mayor parte de los textos sagrados del hinduismo. Primero de todo, voy a decir aquí que muestro todos mis respetos por Bharat, por el Santana Dharma y cada uno de sus libros sagrados. Yo también soy un devoto de Dios que practica la Bhakti. Y en Bharat, como extranjero, tan solo soy un invitado, por lo que muestro todos mis respetos a la cultura y las tradiciones de la India. Pero vamos a hablar desde el discernimiento que representa Ganesa, y vamos a decir que a día de hoy no hay ninguna evidencia histórica que nos demuestre que estas leyendas son reales. Y yo personalmente practico un hinduismo lógico y desde el discernimiento, donde mis creencias religiosas no me impiden creer lo que dicen los historiadores y la ciencia moderna. O sea, practico un hinduismo real y lógico como fe. Y lo siento mucho, pero los historiadores dicen que los textos sagrados de la India fueron primero transmitidos oralmente por varias generaciones, que se los aprendían de memoria, y que después pasaron por escritos como textos. Por lo que son textos con varios autores y estos autores son santos de Dios que cumplieron con un propósito del Señor de transmitir estas historias sagradas a la gente con tal de que se pudieran relacionar con Dios. Pero ojo, eso no significa que estos libros no sean sagrados. Que fueran primero transmitidos oralmente por diversos autores y luego transcritos como textos no desmerece su papel como textos sagrados. De hecho, lo mismo que ocurre con Vyasa es lo mismo que ocurre con Moisés. De hecho, para mí, Vyasa es el Moisés hindú. ¿A qué me refiero? Pues simplemente a que tampoco hay ninguna evidencia histórica que demuestre que Moisés es una figura histórica real. Absolutamente ninguna. Además, la Biblia nos dice que el pueblo elegido viajó durante 40 años a través del desierto. Y perdonad que lo diga, pero desde Egipto a Israel no hay 40 años caminando. Por lo que es una historia falsa. Es tan solamente un símbolo. Yo honestamente no creo que Moisés sea una figura histórica real. Y aun con todo, según el judaísmo y el cristianismo, Moisés escribió el Pentateuco, el libro sagrado de los judíos y parte del Antiguo Testamento cristiano. Por eso la figura de Moisés me recuerda a la del sabio Vyasa. Pero los historiadores modernos nos dicen que no hay un Moisés histórico, y que estos textos fueron escritos por muchas diferentes personas a lo largo de años. Seguramente, igual que pasa en la India, estos textos sagrados primero fueron transmitidos de manera oral, pasando como tradición de generación a generación, hasta que los judíos decidieron pasarlos por escrito y convertirlos en textos sagrados. Pero eso no los hace menos sagrados. Esos textos no son textos históricos. La mayor parte de las historias que se cuentan en el Antiguo Testamento son ficción, y sin embargo son historias religiosas sagradas que Dios inspiró en la mente de sus santos para que las transmitieran al pueblo y mediante ellas conocieran la verdad de Dios. Porque la pregunta es, ¿cómo Dios consigue transmitir a personas del mundo antiguo que no sabían nada una verdad tan compleja como la de Dios? Pues lo hizo mediante historias. Igual que Jesucristo, cuando hablaba a las personas, no les daba explicaciones complicadas de metafísica o teología, sino que, por el contrario, les contaba parábolas que ellos pudieran entender para alcanzar así la comprensión de Dios. Pues lo mismo pasa con el Antiguo Testamento. Son parábolas o historias de ficción sagradas que nos permiten relacionarnos con Dios. Por lo que, aunque yo no crea en Moisés ni en la mayoría de los personajes del Antiguo Testamento, muestro todo mi respeto por estas figuras religiosas y aprendo de ellas. Obviamente, Dios estuvo con el pueblo judío, obviamente. Dios obró milagros con su pueblo elegido para sacarlo adelante y para que pudieran cumplir con la sagrada misión de traer al Dios monoteísta al mundo. El Dios monoteísta que yo sigo es el mismo Dios monoteísta que sacó de Egipto al pueblo de Moisés. La única diferencia es que yo tengo claro que no hay ningún registro histórico actualmente que hoy nos permita sospechar que estas historias son reales o que hubo un Moisés histórico. Más bien parece que el Dios de Moisés fue un Dios que cogió a sus santos y sabios y les inspiró por gracia las historias con las que tenían que relacionarse con él y así se escribieron los textos sagrados. Y eso mismo pasa con la historia de Vyasa y Ganesa. No hay ningún registro histórico a día de hoy que nos diga que esta leyenda es real.
Tampoco hay ningún registro histórico que nos diga que las historias de los Puranas, el Mahabharata o el Ramayana son hechos históricos reales. Ninguno. Por el contrario, la historia moderna nos dice que lo más seguro es que estos textos no sean historias reales. Y a mí el discernimiento me dice que siga los datos empíricos del siglo XXI y que, si he de cambiar de opinión, que me lo demuestren con datos reales y no con leyendas. Lo que sí que ocurrió es que hubo muchos santos en la India, a los que la inspiración divina les dio las historias sagradas para comprender al Dios incomprensible y ellos se las transmitieron oralmente de generación en generación. Y eso es lo que representa Vyasa para mí. Vyasa es la personificación de todos estos santos que se aprendieron los textos sagrados de memoria de generación en generación y que después se los transmitieron a los escribas que los transcribieron, los cuales están representados por Ganesa. Además, la participación de Ganesa en esta leyenda representa nuevamente al Buddhi. O sea, lo que nos dice esta leyenda con la participación de Ganesa en la transcripción del texto sagrado es que, primero de todo, hubo intervención divina y no fue tan solamente la mente humana, y segundo de todo, que los seres humanos que llevaron a cabo este trabajo usaron su buddhi o intelecto para tener el discernimiento necesario a la hora de llevar a cabo su papel sagrado en la historia de la humanidad. Lo mismo ocurre con Lao Tse en el taoísmo. En teoría, Lao Tse es el escritor del Tao Te Ching, uno de los textos más sagrados del taoísmo. Y sin embargo, primero de todos los historiadores han descubierto que el Tao Te Ching está escrito por varias personas. Y segundo de todo, Lao Tse en chino significa viejo maestro. Absolutamente nadie en el mundo se llama viejo maestro. Y mucho menos resulta que alguien que justamente se llama viejo maestro da la casualidad de que al crecer se vuelve el autor de una obra como el Tao Te Ching. Por lo que Lao Tse, de manera literal, tampoco existió. Es tan solamente una máscara que se pusieron los verdaderos autores santos que escribieron estas obras. ¿Entendéis? Vyasa, Moisés o Lao Tse, entre otros, tan solamente son máscaras. Personajes legendarios que ocultan el trabajo de muchas personas santas que en el anonimato sirvieron a su Dios, creador único, y lo hicieron sin apenas ninguna ganancia y sin llevarse el mérito de sus obras. Ellos son los grandes santos de la humanidad y es a ellos a los que debemos reverenciar como santos del Dios que les inspiraba en su discernimiento y su tarea. Ganesa y Vyasa no son los autores de los textos sagrados del hinduismo. Y por eso mismo yo no creo en la literalidad de los textos sagrados del hinduismo, como tampoco creo en la literalidad de la Biblia, ni en la Torá, ni en el Corán, ni en el Tao Te Ching. Yo lo que sí que creo es en el Dios monoteísta real que inspiró esas obras para que los diferentes pueblos de la historia de la humanidad se pudieran acercar y relacionarse con Dios a su manera, según su contexto y época. Si te ha gustado este vídeo no olvides darle a like y suscribirte, tienes mucho más contenido en el canal. Si te ha gustado este vídeo no olvides darle a like y suscribirte, tienes mucho más contenido en el canal.